Yo me involucré con el tema de la cárcel participando en la coordinadora antirrepresiva. Creo que en el 2007 o 2008, más o menos. Éramos el colectivo Caracol, orgánicamente, y participábamos de la coordinadora junto con otras organizaciones e individualidades. Y ahí Adriana Rebol, una militante de derechos humanos histórica acá de Córdoba, cuenta la situación de Coqui, de una travesti detenida en el penal de varones de San Martín y que la estaba pasando muy mal, digamos. Estaba con muchos problemas de salud, estaba torturada, tenía un montón de dificultades que hacían a su identidad y que hacían a la situación general de las presas y los presos, ¿no? Nada más que más complicada todavía la cuestión de la identidad en una cárcel de varones, ¿no? Lo que implicaba tener que bañarse a las 4 de la mañana cuando no la viera nadie, todo ese tipo de cuestiones. Estar enferma y que no la asistan, que no tenga ningún tipo de asistencia médica. Bueno, muy tirada, muy abandonada por el servicio penitenciario y muy adrede también, ¿no? Porque Coqui era una compañera que adentro de la cárcel agitaba mucho. O sea, era bastante inquieta, tenía como muchas... andaba de un lado para el otro, estaba en el proyecto de radio, estaba en el educativo, estaba terminando la escuela. Eso le hacía que tenga como contactos con la gente de afuera, con los técnicos, con los docentes, todo esto. Entonces había todo un entorno ahí que de alguna manera lo sostenía, tenía alcance a otra información, Coqui. Cuando me cuentan de la situación, que estaba muy mal de salud, que no estaba siendo atendida, que ya se había encadenado, que había hecho huelga de hambre y todo, entro a la cárcel a ver cómo... Yo nunca había entrado a la cárcel, ¿no? Yo no sabía ni qué había que llevar. Dije, bueno, yo voy a la cárcel, y en la puerta de la cárcel había llevado un montón de papeles, y en la puerta de la cárcel le dije, tenía que ir, mi registro era masculino, entonces tenía que entrar junto con los varones, me revisaban guardias varones, en la requisa me hacían poner desnuda, me hacían poner de cuclillas para ver si no estaba ingresando algo ilegal en el ano, como teléfono, ese tipo o droga. Y bueno, y así conocí lo que era entrar a la cárcel. En la puerta me dijeron las mismas visitas de que no, con ese cinto no te van a dejar entrar, no puedes entrar en mochila, llaves tampoco. Bueno, fui al kiosco del frente, en el kiosco tenés un guardarropa, pagás ahí por tener un numerito con el que entras y después salís y buscas tus cosas. Entré, pasé la requisa, todo, y llego al pabellón y la conozco a Coqui. Me decía, acá al lado vive Laura, que también es trans, al lado de su celda, tenían las celdas ahí. Habían logrado ellas dos, después de varios quilombos que habían armado adentro, tener las celdas juntas, tener el mismo pabellón y con las celdas ahí juntitas. Y bueno, al principio estaba todo bien, digamos, era como, acá vive otra compañera trans y todo el mama. Después una se fue enterando que se agarraban de vez en cuando mal, tenían sus re buenas agarradas, no siempre se llevaban tan bien, no siempre eran tan compañeras. Y de hecho, cuando yo la conozco a Laura, me dice, ay, mira, yo no la quiero, me dice Coqui, yo no quiero ni ir a verla, así que anda vos. Pero así nomás me mando, sí, bueno, me mandé, golpeé la puerta, hola, ¿vos sos Laura? Sí, hola, loca, vos sos Maite, pasa. ¿Qué tal, Laura? Vos te dicen la Condesa, ¿no? Sí, soy yo. Sentate. Y la vieja tenía eso de que, o sea, por un lado, son códigos de la cárcel. Ella, como en la tumba, mira la gata. En la tumba 20 años, digamos, con códigos tumberos de 20 años. Entonces tenía ahí como cierta perspicacia, tenía como su forma, su método muy sutil para entrar, ¿no? Como
sabía qué tema tocar y qué no, apenas entraba te hacía una radiografía, digamos, no todo el mundo, no entra todo el tiempo gente, no circula gente todo el tiempo. Es muy costumbre en la cárcel, es una imagen muy acostumbrada, ver que la gente está apoyada, mirando el movimiento de los cuerpos, y tal vez sean los mismos movimientos de todos los días, pero todo el tiempo hay una lectura ahí del movimiento que deja algo, deja un saldito, ¿no? Como códigos, como formas de encararle a la cárcel, de sacar el pecho, de cómo caminar, de cómo llamar, cómo hacer señas al otro, que todo el embrollo de las manos y los dedos y qué sé yo, y la forma en que grito, y el chiflido cuando entra a la cana. Si sos choro realmente chiflás cuando entra a la cana para que todo el mundo que tiene algo ilegal lo guarde, digamos, ¿no? Como hay, esto es una lectura siempre enfrascada, digamos, una jaulita, una lectura constante, siempre los mismos movimientos, entonces que entre alguien de afuera te deja un montón de información y pasas por una lectura instantánea de qué cosas te pueden llegar a interesar, cómo te moves, para qué lado, cómo te expresás y un montón de cuestiones que son como características que por ahí hacen a una posible conversación encarándola por un lado, ¿no? La Laura tenía mucho eso, tenía muy afinado eso. Aparte una persona con una percepción muy abierta, digamos, difícilmente se le escapaban detalles. Escorpiana, meticulosa. ¿Y la viste, viste al cuarto de ella o la viste en el salón? No, a la celda de ella. Porque ella estaba, como era día de visita y ella no recibía mucha visita, de hecho recibía a la hermana nada más. Y algunas veces a Adriana Rebol, a la militante esta. Ella estaba encerrada en su celda. ¿Te acordás cómo era tu celda? ¿Podrías describirla? Sí. Lo más detallado que te acuerdas. Me sorprendió que tenía la compu adentro, pero como estaba en cuarto año, en aquella época habría estado en segundo año de letras. Como cursaba, tenía como cierto amparo del programa de Universidad en la Cárcel, del PUC, y ese tipo de cosas, estaba la compu ahí. Más que nada eran libros y escuchaba alguna que otra música, digamos, en la computadora, porque también tenía una radiocita chica. Y entraba a la cama, apenas un espacio mínimo como para moverse entre la silla de la compu y la cama. ¿Había una silla para la compu? Sí. Una mesita. Una mesita que después al lado de la compu tenía unos libros y tenía como una extensión más de la mesa que era como donde comíamos, donde comía ella, digamos. Arriba de la compu, el costadito, tenía una alacenita con un plato, ese tipo de cosas. Ahí en la cárcel no hay cuchillos, pero todo de plástico. No, es como bastante, eso es como bastante, es fuerte. Todo de plástico. Comer entre el plástico, tener el trato que tenés, sentir de que las cosas no son tuyas, no hacer una relación con un descartable, porque a pesar de que hay toda una relación con el descartable, ¿no? Que eso es como re loco, porque para mí está como el utensilio de verdad y el de mentirita, ¿no? ¿Viste? El de mentirita lo tengo acomodado como el plástico para ir a comer, no sé, un locro, algo descartable, así masivo, que es una sola vez. Después vuelvo a mi casa y tengo las cositas de verdad, digamos, ¿no? Lo tengo muy acomodado así en mi imaginario. Entrar, las cositas cuidadas y las cositas de una son esa cucharita de plástico, es ese platito de plástico, es ese descartable, ese que una tiene como descartable, que adentro no es descartable, que adentro son las cosas de una. Espejos sí, tenía algunas pinturitas, tenía una al lado de donde estaban los platos y eso tenía pinturitas de uñas, me acuerdo muchas. Después un día, como dando el quilombazo de que tenía de libros y de apuntes por todos lados, me acuerdo que metió todas las pinturitas de uña en una cartuchera y quedaron ahí en su lugar, quedaron como
apuntes de la facu. Tenía una cortina en la puerta, tenía puerta y tenía una cortina en la puerta. Yo creo que era una sábana o algo así colgado. No recuerdo mucho, pero se me hace que beige, tal vez con algunas flores. No era un color muy vivo. Una ventana arriba, bien arriba, con rejas obviamente. Daba un patio interno que se alcanzaba a ver como parte del techo del pabellón del lado. Entonces se veía algo gris así. Era como entrar a un sótano. Era mucho olor a humedad. Era reducir la luz a un mínimo, ¿no? Como algo que se apagaba a medida que ibas entrando, que se va apagando, va escaseando la luz hacia adentro. Y se comunican de un pabellón a otro por ahí gritándose, entonces cada tanto sentí ahí como González, Kikilo, Pato, Pollo, y se van sintiendo como con diferentes tonos de voces a medida que vas entrando. Para mí era como, es como entrar a un, no sé, no quiero ser muy fuerte porque hay personas, digamos, viviendo ahí, hay personas que la tienen que atravesar a la situación. No me gustaría ser a mí como muy despectiva, porque después de todo hay gente que vive, digamos, ahí. Pero era como entrar en un circuito de, no sé, en el ambiente yo respiraba, al menos lo que a mí me producía subjetivamente, era como entre la nostalgia, la angustia y esos gritos que pareciera como que en algún punto tenía que pasar un montón de rejas y esos gritos que estaban más adelante me hacían como que tenía que llegar, o sea, era como un grito para mí, de alguna manera. Se estaban comunicando entre pabellones, eran mambos que nada que ver. Pero en algún punto yo sabía que tenía que atravesar todas esas rejas, que tomar coraje porque tenía que llegar ahí donde estaban los gritos, digamos. Era como, no sé, era como muy... Sí, o como si fuera una pequeña isla, vos vas ahí como en un mar de angustia y de tenebrosidad entrando a la cárcel, y ese que está gritando en algún punto está en una isla en el que te dice que podés llegar a pisar tierra firme, ¿no? Que es cuando llegas, pasas toda la parte de los guardiacárceles y llegas al pabellón donde están los presos, digamos. Que para mí era ya llegar al momento al lugar de confianza. Digamos, si bien no conocía los códigos, eran las primeras veces y me costaba, tenía como mucha dificultad, al principio como para entender todo lo que pasaba, me llevó un tiempo, sí me sentía en tierra firme adentro del pabellón. Sentía con mucha inseguridad en la parte de los guardiacárceles, que claramente se van bastardeando la visita, me hacían desnudar, me hacían preguntas sobre mi cuerpo, sobre mi identidad, me hacían bajar, abrirme el ano, mostrarles el ano y bajarme de cuclillas, pararme, volverme a bajar. Era como un entrenamiento de milico, digamos, el que me hacían. Entonces como que en algún punto todo eso me dejaba como muy vulnerable a lo que era. Y aparte del maltrato de las guardias, que frene, le dije, que se vaya. No, espera atrás. No, ¿y usted es la primera vez que viene? Sí. ¿A quién viene a ver? Y tenés que acordarte en el momento de a quién vas a ver y en qué pabellón para que ellos estén seguros de que no es un contrato casual de entrada de droga, no es un trabajo de mula casual que yo estoy teniendo, sino que realmente voy a ver una persona que conozco. Entonces, ¿a quién va a ver? ¿Qué pabellón me dijo? ¿Qué apellido me dijo? ¿Qué pabellón? Ah, bien. Bueno, pase, haga la cola ahí. No se apoye en la pared, no se va a caer. Como todo eso me hacía sentir muy vulnerable con los guardias, cosa que no pasaba en el pabellón. En el pabellón, todas las ansias de recibir una visita de alguien de afuera y todo, era como, te presento a tal, hola querida, ¿cómo andás? ¿Todo bien vos? Qué bueno, ¿qué se cuenta afuera? Bueno, che, nada, te acepto un matecito, pum, y pasaban, visitaban, hola, venía a saludar a la visita, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Entonces era como mucho más acogedor, era tierra firme el pabellón, y lo otro era un oleaje que andás a ver, tempestivo, digamos. Yo creo que el relajarme con algunas cosas, que no alcancé a naturalizarlas, ¿no? Pero el relajarme con relajar algunas guardias muy fuertes que tenía con la cárcel,
fue a través de la relación que fui construyendo con Laura. Porque si bien con Coqui yo seguía yendo a ver a las dos, después al tiempo, pero con Coqui era más como sacar sus denuncias a la calle, hacerlas públicas, mover papeles en tribunales, pedir servicio médico, ir al hospital Rawson a ver si podían levantar el teléfono desde la asistente social a preguntar qué estaba pasando con tal detenida. Era como más intentar dar una espalda, digamos, más... Lo asistencial no me gusta, digamos, ¿no? La lógica asistencialista, pero era como ser una asistente, claro, no sé, como era... Claro, era como mover mucho en función de sus necesidades. Con Laura tuvimos como otro contacto, ella era como bastante más independiente, digamos, ella tenía muchos años en la cárcel, era muy respetada. Si bien la pasaba, también tenía un montón de dificultades para vestirse como se vestía todo, ella lo había conseguido hace mucho, digamos, de vestirse con su identidad femenina. Ella salía con sus polleras y su camisita y toda pintada y toda tuneada como quería y con una uña de cada color. Levantaba la mano, se comunicaba así, se acercaba a la reja, pum, pum, con el otro pabellón, estaba todo claro, sí, listo, bueno, pum, y me vuelvo como si nada, de tacos, digamos. ¿No? O sea, una cosa que es mucho más afianzada, mucho más fuerte, mucho menos vulnerable que Coqui, si se quiere, que no tenía 20 años de estar en cana, que estaba cumpliendo una condena mucho más chica, que venía de un pueblo del sur y que había escapado porque la familia casi la mata por ser trans. Entonces era otra realidad, digamos. Y bueno, y ese lazo que fui construyendo ahí con Laura no dependía tanto de las cosas que a ella le hacían falta, sino de las cosas que por ahí eran mutuas. Fue como un cariño y una necesidad compartida, conjunta, ¿no? Eran necesidades de afecto, de encontrarnos y de jugar con cosas, de escribirnos cosas, de hablarnos por teléfono y de leernos cuestiones por teléfono, de contarnos, fue como mucho más desde otro lado la vivencia. Y eso tal vez me hizo como limar algunas asperezas que, o no naturalizarlas como decía recién, pero sí amainar algunas guardias que internamente eran como mi autodefensa ante la guardia de la cárcel y ante lo que la cárcel me significa. A mí al principio se me armó todo un batallón de defensas, de mecanismos de defensa interno. Psicológicamente era como muy fuerte ir a la cárcel. Y salir llorando aparte, porque las cosas, yo a veces no lográbamos que las cosas se movieran, no las llevaban al hospital, un herpes que le había tomado ya toda la cabeza, había quedado toda pelada de esta parte y la veíamos ahí, yo le entraba medicamentos y no se los daban, se los quedaban el servicio de enfermería, los sacaban de la cárcel diciendo que esos medicamentos no habían entrado nunca. Las cosas se pierden adentro, las negocian con otro preso que tal vez tiene plata o tiene más visita, entonces se la dan a ese y se lo cobran. Entonces como todo un negociado adentro tan grande entre el médico, la iglesia, la cantina, que es de los evangelistas, es todo así un negocio muy grande. Un paquete de yerba te cuesta 3 veces más que lo que te cuesta en la calle. Una etiqueta de cigarrillo te cuesta más caro, todo te cuesta más caro. Por eso la cosa es entrar desde afuera, paquetes con provisiones. Hay bardos porque se sacan las zapatillas, se sacan cosas que son, a veces entre mismos presos tienen que robarse y sacarse cuestiones, porque tienen las necesidades básicas, pero más que insatisfechas, las tienen postergadísimas. Entonces es como un ambiente muy, muy fuerte así. Yo creo que el vínculo emocional que tuvimos con Laura me hizo limar muchas cosas. De hecho, nos terminamos anotando como cuando ella tiene el régimen de semilibertad, nos inscribimos como pareja de lesbianas. Entonces yo como su concubina podía quedarme en cana con ella los fines de semana, que eso la hicimos ya en Montecristo, cuando estaba en Montecristo, que es como una granja, el complejo ese. Sí, iba a dormir, me quedaba una noche, tenía derecho a una noche, así que caía
suponete el sábado al mediodía y me iba recién el domingo a la nochecita. Entonces pasábamos mucho tiempo juntos. Y bueno, y pasar a que la cárcel me signifique todo eso, al venir con todo un imaginario muy de afuera, encontrarme con ese choque y después llegar a quedarme en cana con ella, fue todo un proceso muy largo, digamos. Yo creo que fue lo emocional y lo bien que nos sentíamos juntas, habíamos hecho una amistad bastante fuerte, lo que me hizo como sortear algunas cuestiones, algunas asperezas con la cárcel. Pero nada, todo un tema, hay cosas que son terribles. Igual estaba con Laura, con Laura, que hacía 20 años que estaba en cana. Nadie se hacía el atrevido con Laura, de los presos. Y el cana que se animaba a hacerse el atrevido conmigo, con su visita o con ella misma, ella ponía el grito en el cielo y no le importaba para nada tener algún día de arresto, estar en cana, que le dicen adentro, que es cuando te llevan a aislamiento. Ella se paraba y punto. No hay tu tía, y si no, pido hablar con el director, y el director la tenía que atender, la directora la tenía que atender, la jefa de seguridad la tenía que atender, se plantaba y se plantaba. Pero bueno, no fue fácil para ella hacer un recorrido que la posicione así dentro de la cárcel, y no era muy común desde dónde lo había hecho, porque no todos son estudiantes, no todas son estudiantes, no todas tienen constancia, a pesar de ser ultra inconstante Laura, digamos. No todas tienen la voluntad de remarla cuando estás por salir, de seguir metiendo materias, después de 20 años de estar en cana. Entonces creo que movía cosas desde otro lugar, digamos, había una fortaleza que de alguna manera armaba ese personaje Laura, que se enfrentaba a los guardiacárceles, que los guardiacárceles terminaban retrocediendo, terminaban concediendo algunas cuestiones o cediendo sus retos y sus castigos, porque no te lo decía cualquier persona, te lo decía alguien que estaba construida y reconstruida con todo un revoque de fortalezas muy fuerte. Y eso pesa adentro, porque todo el mundo la conoce. Y en la calle, hasta la conocen en la calle, en la zona roja. Yo cuando voy hablo de la Condesa. Cuando salió la Laura, yo me fui a encontrarme con ella en el centro, en un departamento del sobrino, que ella se iba a quedar ahí. Y de camino me encuentro con varias y le digo, me voy a ver a Laura Pilieri, que salió. ¡Ah! ¿Salió la Condesa? Sí. Dice que la Condesa salió, y eran todas pibas, ninguna la conoció. Es parte de una leyenda, ¿sí? Es como parte es algo que se habla, es alguien de quien se habla. Son historias, son historias que hacen también a nuestra comunidad, historias que hacen, no sé, a nuestra identidad también, como si nosotras podemos ser en un corralito puesta para las trans, que es la zona roja, ahí construirnos, reconocernos con otras, y plantarnos subjetivamente desde lo trans, ahí, haciéndolo con las otras, en esa secuencia de tal vez hasta de esquina a esquina, o de una esquina que está al frente de la otra. Imagínate todo lo que hace a la historia de ese corralito, de las que no querían prostituirse y robaban y dormían con goteros a los tipos, de las que se plantaban a los tiros a la cana, de las primeras que se plantaron, que las llevaban y volvían, y te voy a volver a llevar, y volvían a la esquina, y volvían, bueno, ellas son de esa generación, son de las que hicieron posible de que nosotras hoy nos podamos construir en ese corralito, que será así de precaria, digamos, la posibilidad que tenemos para hacerlo, ¿no? Es muy precario esto de que sea un corralito, que sea de noche, que sea en determinada zona, y muy marcada y atravesada por una cuestión
prostibular que no lo manejamos 100% nosotras, que es donde intervienen los chongos, donde interviene la cana, donde intervienen un montón de violencias también. Digamos, así nos tenemos que construir, pero no es menor tener un espacio y poder encontrarse con otras para construirse. Y eso es un legado que nosotras tuvimos de otra generación. Laura hacía parte de esa generación y hizo parte de esa generación que no pasó inadvertida porque nunca fue sumisa. Yo creo que cuando se cuente la historia nuestra, es como cuando se cuenta la historia de nuestro pueblo. Hay tantas cuestiones que no son hitos históricos, que no son el cordobazo, que no son la revuelta, no sé, no son el Rodrigazo, el Viborazo, el Santiagueñazo, no son el 2001, pero para nosotros son desde lo más sencillo y lo más básico y lo más sutil, lo más pequeño, han sido grandes acciones que nos han, que nos han dejado ser, que nos han dejado existir, digamos, que nos han hecho un camino posible a recorrer. Evidentemente hubo un montón de pequeñas acciones, pequeñas acciones que, ojo, pequeñas acciones es, en la cárcel lo pequeño dice mucho, es cortarse los brazos y que te pasen enfermería, hacer huelga de hambre, encadenarte, ese tipo de cosas, ¿no? Como yo no tengo un registro de esas acciones que ella hizo. En la cárcel el lenguaje es otro, digo. Sí, sí, la forma de reclamo es otra. Las consecuencias son otras. No siempre se gana, la mayoría de las veces se pierde, de hecho. Si acá vivimos en una sociedad controlada al máximo, estamos totalmente alienadas y castigadas, controladas, vigiladas y todo, imagínate lo que es la cárcel, ¿no? Como eso es una pequeña porción de la torta, todo cómo se evidencia ese control y esa opresión y todo el poder que tienen, toda la impunidad que tienen para poder responder a un acto de rebeldía. Pero yo sí entiendo por la forma, por los códigos que había con los otros presos, con las visitas de los presos, por el respeto que tenían los canas, por cómo me trataban a mí cuando sabían que iba a ver a Laura Pilieri y todo el mambo, yo entiendo que se los fue ganando muy alevosamente y que tiene que haber habido un montón de esas pequeñas situaciones, pequeñas grandes situaciones, que ojalá en algún día se puedan recuperar así como bien continuamente, sistemáticamente todas las que hubo, porque para mí son una parte importante de nuestra historia. Por ejemplo, vos sabés algo de la pelea que dio Lelau respecto a eliminar el pabellón para trans y gays en San Martín. De esa sé muy poco. Yo me acuerdo que, a ver cómo fue, era un pabellón que estaba muy al fondo, que era claramente un pabellón de segregación, digamos, del apartheid, pero no por una cuestión porque a veces hay como una legitimación del apartheid nuestro en función de que podemos llegar a ser agredidas o agredidos agredidos en caso de los gays, por ejemplo, en situación de cárcel, por el resto de la cárcel. No, esto era claramente porque éramos un foco contaminante en las relaciones, en las posibles relaciones sexuales, un foco contaminante de la cárcel, digamos. Y que esto era un presupuesto para el Estado, y que esto significaba comida, y que esto significaba un montón de cuestiones que obviamente son parte del negocio interno entre guardia cárceles en las mafias, digamos, cómo se manejan la comida y esto, y cuánto se quedan ellos, y cómo reparten la torta hacia adentro, que no había cómo darle espalda a tanta gente, no sé, un foco infeccioso, digamos, por VIH o algo así. De hecho, Laura fue el primer caso detectado en Córdoba de VIH y estaba en los 80. Fue el primer caso público y todo. Y ella fue a parar directo a ese pabellón, al pabellón este de... ¿El primer caso de VIH? No, el primer caso detectado en Córdoba de VIH. Y
que hicieron público y todo eso, vaya a saber quiénes no, qué nombres no podían salir y qué nombres sí, digamos, y cómo se arma la estadística. Claro. Y fue a parar ahí. Y bueno, y claramente lo veían como, vos imagínate que si la situación de cárcel para el resto de la población carcelaria ya es todo un tema para recibir visitas, para recibir víveres, para un montón de cuestiones, el hecho de que nosotras vengamos ya discriminadas desde afuera, parar en la cárcel, en un mismo pabellón donde no tengamos contacto, no se habla ni de relaciones sexuales con nadie, o con muy pocas relaciones sexuales, porque en definitiva después en las situaciones de encierro se da mucho de que las prácticas sexuales son entre las que estamos y punto, digamos. Pero no había, en relación con el resto de la población carcelaria, no había posibilidad de conseguir víveres, era todo mucho más precario. Entonces yo entiendo de que romper el pabellón, romper la frontera, el cerco ese, que tenía a los gays, a las trans, a las travestis, y a las personas viviendo con VIH en ese pabellón, era tener contacto con el resto, tener más posibilidades, hasta mejorar todo, mejorar la posibilidad de alimentación, de relacionabilidad, de todo. Entonces, sé que por eso lo hicieron. ¿Cómo fue bien la lucha? No sé. Sé que Laura estuvo, me habían contado a mí la historia. Laura, la negra Alicia, varias. ¿Alguno de ellos vive? Sí, sí, vive. Esto fue en San Martín. Después San Martín deja de ser cárcel y Laura ya estaba en el régimen de semiabierto, ya había pasado por el de Montecristo, retrocede, y cuando retrocede ella hace el cambio de documento justo en esa época, que fue una forma de sentar precedente también, fue la primer presa trans que sienta el precedente de cambio a identidad femenina reconocida por el Estado, y eso le permite a ella sortear algunas desventajas de estar con la población masculina, digamos, como esto de los baños, cuestiones así, que para nosotras, por más que vos pises fuerte y todo, los códigos no los manejás vos necesariamente, vos seguís siendo trans, los otros siguen siendo tipos, entonces hay cierta vulnerabilidad, digamos, poder sortear eso y resguardarse en la cárcel de mujeres. En realidad, pasa al régimen de mujeres semiabierto y después retrocede ella por una llegada tarde y por una pelea con una guardia de cárcel, la vuelven al sistema de máxima seguridad Bower. La llevan de vuelta allá y se le corta todo, se le corta cursado en la facu, el laburo que tenía, todo. Lo que ella decidió es hacer el cambio de identidad. Y eso implícitamente le llevaba a que si llegaba... Ya lo sabía. Claro, sí. Sí lo sabía, y ya habían sacado el CROM también de cerca de la facu y a ella le quedaba más cerca, el CROM de varones, habían sacado el régimen de semilibertad de varones que estaba cerca de la facu, y a ella le seguía conviniendo en tiempos y todo. Y mirá qué loco, ¿no? Cómo está atravesado por las cuestiones de género, porque si bien la cárcel de varones, las visitas y todo reciben como mucho, tienen unos recódigos, se limpia, se baldea todo, se deja todo preparado antes, baldean entre los presos, ¿no? Todos los pisos, todo, porque vienen las visitas. No es lo mismo que la cárcel de mujeres, que un pabellón de mujeres, en lo que es limpieza, en lo que es cuidados, en lo que es un montón de otras cosas. Entrar a la cárcel de mujeres a verla, no a la cárcel de máxima seguridad, pero sí el régimen semiabierto, había otras cosas, había plantas, había flores, mucho más tranquilo, no se grita tanto, no hay una cuestión así como de ver quién es más gallo, de quién saca más el pecho, de esos códigos así que están todo el tiempo, como ese poder que está todo el tiempo empuja aún entre los tumberos, sino que es mucho más tranqui. No digo que no exista, no digo que no haya reproducción de esas lógicas de poder y de autoridad entre las presas, pero sí es mucho más tenue, es mucho más tenue.
Entonces ya ir ahí a verla al espacio de semilibertad de mujeres era ir a una casita. Era ir a una casita. Entrabas y ya había una mesita, era una casita, un departamentito, digamos. ¿Te acuerdas cómo era esa habitación? Sí, ella tenía una mesa, contra la pared tenía una ventana grande que daba un patiecito, tenía un roperito, una cama, la compu, tenía puerta, no tenía cortina a la puerta. El baño era compartido, pero un baño un baño con azulejos, cosas así, cosas que son impensadas en la cárcel de varones, por ejemplo. Tenía un montón de trapos, de ropa, que siempre que entraba yo nos poníamos a revisar los trapos, que siempre vi algo en la semana que no sé, y eso era ver 10.000 cosas, capaz que nunca aparecía el trapo del que me había hablado, pero ya veíamos 10.000 cosas, nos probábamos giladas, qué sé yo, terminábamos vestidas de otra forma, hablando, al rato salíamos al patio de una forma, volvíamos a entrar, nos colgábamos de vuelta, qué sé yo, y volvíamos a salir vestidas de otra forma, era como un juego constante, digamos. Bueno, y eso. No me acuerdo si tenía una mesita de luz. También porque yo compartí con ella San Martín, el CROM, que es la cárcel que estaba atrás del Misericordia, de varones. Después el CROM de Montecristo, después el CROM de mujeres y después la máxima seguridad de mujeres. Fueron 5 cárceles, y fueron varios cambios de celda también. Entonces tengo como un registro de muchos espacios juntos. Sí, Laura también ya se había ganado, digamos, algunas cuestiones con las guardiacárceles. De hecho, cuando tenía permiso para venir acá, venía con seguridad, venía con custodia. Y la mina, la guardiacárcel con la que venía, Laura llegaba y yo le decía, ¿qué onda? No, todo bien, relájate. Y bueno, le buscaba charla a la guardia cárcel y le preguntaba en algún momento, ¿podemos comprar una cervecita, por ejemplo? Sí, compremos, te sirvo. Sí, la guardia cárcel chupando con nosotras, después enjuagándose la boca antes de salir para la cárcel a cumplir horario, tanto la botona como Laura. Ella llegaba a ese punto. A la facu estaba por rendir la otra y yo caía a dejarle una coca y un fernet de litro. Y ella de espalda a la botona, le metía las cosas, la botona estaba totalmente sabiendo todo. O sea, ella conseguía esas cosas. Yo entraba a verla, todo esto no tiene que salir, obviamente. Yo entraba a verla y me abrían. Una vuelta me dice, va a estar no sé, la Chechu, suponete. Bueno, joya. ¿Vos sos la visita de Pilieri? Sí. Venga acá, ábrame la... Y yo dije, yo creí que estaba todo bien. No sé cómo, ábrame. Sí. Abro, pum. A ver. Muy bien, cierre, pase nomás. Oh, ¡qué culiada! Claro. Y sabía que yo entraba con el celular, que teníamos celular adentro, todos sabían, pero había conseguido eso, digamos. Y después, sí, hay botonas re brígidas, con las que no se podía hacer nada. Sí. Bueno, las que están, por ejemplo, en requisa, las mujeres, las requisas de los alimentos y eso, es algo que genéricamente corresponde a las mujeres, ¿no? Entonces la cárcel lo tienen que hacer las guardiacárceles. Una tensión, no sabe lo que es. Golpeas la ventanita, hace media hora que estás ahí con el bagallo, golpeas la ventanita, no sé, cosa que se me pase la hora y me cierren para dejar el bagallo con mercadería para la presa o el preso. Y la mina, vos le golpeás y te dicen, no sabe leer, ¿no es cierto? ¿Cómo? No sabe leer. Dice, no golpee. Bueno, hasta la hora que a ella se le ocurra abrir. Y están bailando, adentro se siente que están aplaudiendo, chingui, con la radio todo lo que da. Como que son así re beligerantes. Yo me peleé un par de veces con alguna
Y bueno, igual eso. Las listas, de hecho, de lo que se puede entrar y no son absurdas y van cambiando Todo el tiempo cambian. Una semana puedes entrar yogur, la próxima no puedes entrar yogur. Se pueden entrar cigarros de determinadas marcas a veces. Cómo entrar la yerba. No se puede ingresar bermudas. Y cuando entras adentro está todo el mundo de bermudas. Te va a decir, acá pasa algo raro. Evidentemente en algún momento se pudo. Y después sí se puede ingresar bermudas. No, es una cosa así de loco. De hecho, bueno, hay como una posibilidad, no sé, de alianza, si se quiere, con algunas guardiacárceles. Yo no creo que haya guardiacárceles buenas ni que haya guardiacárceles malas, ¿no? Es todo parte de un mismo régimen de castigo. Pero sí hay como pequeñas alianzas, son las microalianzas esas que algunas cosas permiten. Por ejemplo, a mí una vuelta no me dejaban entrar a verla, a Laura, porque decía prohibido entrar de musculosa, y lo mío era un vestidito, pero que era como bastante, no era abierto, pero sí tenía como un escote bastante grande, y las mangas cortitas. Entonces me dice, eso es una musculosa. No, no es una musculosa, es un vestido. No, eso es una musculosa. Dice, no, así no entra porque bueno. Y vienen las minas, las guardiacárceles, con el bagaje que me estaban revisando y dice, quédate tranquila que yo voy a hablar con la jefa de seguridad. Bueno, y yo no le iba a pagar nada por eso. Pero sí había como toda una cuestión de conversación previa en la que hace 20 años que está, ¿no? Sí. ¿Y vos sos la pareja? Sí. Ah, mira la vieja. ¿No? Y se miraban entre ellas y era como, mira, también son tortas. Y era como, che, bueno, suerte, mandale saludo. Digo, te manda saludo una gringa, qué sé yo quién es. Ni la registra, pero como que la historia está latente y de alguna manera eso hace que las microalianzas sean posibles de acuerdo a la sensibilidad, no sé, que aún le quede a una persona que ha sido adiestrada para castigar y torturar y ser parte de una máquina que tortura todo el tiempo. O sea, el dejo de sensibilidad que quede latente en esa persona a través de la historia y de cómo impacta en su imaginario y en su universo la situación de la otra, puede llegar a ser alguien que me deja a mí como visita de la otra poder pasar la reja con un vestidito que los tipos se habían negado a que yo cruce la reja para visitarla a Laura. Entonces, hasta eso, hasta una tensión genérica entre ellos dentro de la estructura que termina resolviéndose con te vamos a hacer la onda a vos. Deja que yo ya voy a hablar. Listo. O sea, intervienen muchas cosas en esa microalianza posible. Porque yo creo que hasta la tensión que tenían entre las minas que estaban revisando y los tipos que estaban del otro lado revisando a los tipos de otra forma, digamos, igual a mí después cuando tenía que ir a desnudarme me desnudaba un tipo. Pero bueno, qué sé yo, todas las cuestiones que intervendrán, todos los factores que hacen a que algunas se tiren a veces del lado de una, a veces son broncas que tienen entre ellas, ¿no? Sí, qué sé yo, Laura tenía eso de que suponete, tenía que entrar, para llegar a Bower, ya en el último tiempo, tenía que salir en el bondi de las 8 de la mañana, es decir, me tenía que levantar a las 6, ella desde las 5 ya estaba tomando mate, para a las 6 empezar a hablarme por teléfono cada media hora. ¿Y ya está todo bien? Sí, estoy guardando la comida ahora en tupper. Para que este tupper no puedo, qué sé yo. Bueno, dale, voy a hacer tranquila. Bueno, dale, yo hago tranquila. Che, y me seguía haciendo preguntas. O sea, hacé tranquila, pero no cuelgues, digamos, ¿no? Seguía hablando conmigo. La ansiedad la mataba. Y después ella me había pasado un par de bolsas que había hecho en el textil, en el lugar textil ahí con la máquina de coser de la cárcel de mujeres, y que eran bien coloridas. Una era muy amarilla y la otra era fucsia, así, que al ser como lisas no eran escandalosas, pero a ella le permitían ver a lo largo, con la poca visión que tenía, desde una ventanita, veía en la parada del bondi, cuando frenaba el bondi, sí, veía algo amarillo y algo fucsia, era que yo estaba llegando, digamos, que había podido venir. Entonces se ponía ahí, dice, ay, no te vi. Y a veces bajábamos varias y yo venía atrás y me escondía atrás de las otras. Dice, pero no vine amarillo ni fucsia. No, venía atrás de las otras.
Estaba re ansiosa, sí, se ponía muy ansiosa. Y después siempre viendo qué podíamos comer, teniendo gustos también como bastante afines. Una picadita de picles, aceitunas, siempre algún gustito tratar de darnos. Y cuando no había, bueno, ver, manguear a todo el mundo algo acá mismo. Monedas como hicimos con la Coqui también. Manguear para poder entrar algo. Hasta ir al súper a comprar media tira de pan y sacarnos un montón de bandeja de carne para llevar carne y hacerle creer de que no habíamos tenido inconveniente para llevarle. Que yo tipo no le contaba, mira, no tenía que traerte, fui al súper a... No, mira, te traje esto, punto. Pasemos a otro tema. Sí, eran espacios, para mí también era como muy... Ya te incorporás, en algún punto yo me incorporé un código de que la visita ya me significaba tanto para mí que era como preparar el día antes, preparar todo, levantarme bien temprano, dormir ciertas horas, no encaravanarme tanto, porque estaba la otra ahí esperando, estaba re ansieta. ¿Y apenas se conocieron el primer día que la viste empatizaron? O sea, se vieron y empezaron a charlar. ¿Qué fue lo primero que hablaron? ¿Vos te presentaste? ¿Le contaste quién eras? Sí, me acuerdo que le pregunté, no sé si fue lo primero, pero que le pregunté por los apuntes. Y ahí me contó que estudiaba. Y le dije, ¿puedo ver los apuntes? Y me pues sí. Y ella me hablaba, no, estas no las banco tanto, no sabes. O encima la mina que viene para que ella rinda. Y bla, 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 qué sé yo, pum. Y parecía como tan lúcida, tan... Era como era un pabellón de hombres, Coqui que estaba al lado sufriendo, pasándola re mal, y ella de repente como harta de la mina que le venía a tomar con la mina de esa materia, ¿no? Y que no la aguanto por esto, por aquello y por esto otro, y con las uñas repintadas y todo el mambo, ¿viste? Como... Entonces era como muy, no sé, era dentro de las ficciones posibles, dentro de la cárcel, dentro de ese pabellón, su ficción estaba como muy adornada. Había como todo un cotillón extra al del resto. Tal vez que era mucho más empático conmigo que el del resto. No, a descubrir, ¿no? Pero empatizamos por eso, por la particularidad de lo que ella ponía en juego, de lo que ella manifestaba, de la forma de moverse, de los comentarios que leíamos. Estábamos hablando de algunas materias, no sé, hablábamos de semántica, hablamos de otras cosas que no hablaba con el resto en la cárcel. Y no dejamos de atender todo lo otro, todo el tumberaje, ¿no? Pero sí. Sí, era como diferente. Y de cagarnos de risa. Lo que teníamos mucho era de que nos reíamos, por ahí nos repeleábamos. Pero nunca nos duraba mucho. Ella siempre terminaba llamándome cuando yo me enojaba. Ojo, yo también bajaba 2000 cambios, pero ella muchas veces me llamaba para pedirme perdón, disculparse por algo. Porque también el tiempo para carburar en una celdita, me imagino que debe ser en potencia, y yo me quedaba muy mal cuando discutía. Pero tarde o temprano hablaba y no sé, me encaraba por otro lado al principio. Tipo, ¿qué haces? ¿Todo bien ahí? Che, la visita esta semana es el jueves, yo no sé si vas a poder venir. Cuando estábamos despidiendo a Novela, che, bueno, y disculpame por lo del otro día, yo sé que me saqué o no sé qué, sé que te jodo mucho, o ya, no sé. Sí, no te das claro. Bueno, me llamás, dale, te llamo más tarde, dale. Estamos todo el tiempo hablando por teléfono. Creo que todas debemos poner esos mecanismos, ¿no? Andar, todas debemos hacer andar esos mecanismos. O sea, como las tecnologías para de supervivencia, generarnos algo, en algún punto vivirlo, de algún punto en que sea compatible, que no me termine ahogando, no me
te mates. Seguís viva ahí adentro porque algún mecanismo de defensa dispusiste para poder llevarlo, y eso implica ahí como generarme un imaginario desde mi subjetividad. Yo creo que el de ella no era muy distinto al del resto en ese sentido, pero sí entiendo de que todas, así como la mía, viviendo en una sociedad de control afuera de este lado de la cárcel, de este lado de la reja, es parte de una ficción, que todas vivimos ficciones, ponemos ficciones en juego. Creo que la ficción de ella, en comparación con las otras ficciones que había adentro, era muy particular porque vos entrabas ni siquiera la celda, era la habitación de la condesa, digamos. Yo aprendí a dimensionarla así. No, difícilmente esté ella llorando y diciéndote, a veces sí llorábamos juntas, pero no era una constante así. Que por ahí vos entrás a ver a alguien y bueno, y tiene todo un montón de cuestiones a descargar, y siempre es así, ¿no? Como una catarsis desgarrante de angustia y un montón de cuestiones. Bueno, con ella no. Con ella lo más probable, no sé, que pasáramos de hablar de una materia o hablar de los juegos que hacían en teatro a un poco de coyuntura, que ella estuviera al tanto porque le gustaba ver un noticiero, que como tener otro diálogo, un diálogo más fluido, empático. Creo que es eso, una cuestión de empatía en realidad. No sé si hay una diferencia, si hay algo especial para que nos hayamos entendido. Lo especial está en la empatía que pudimos establecer y con la que pudimos jugar juntas, cómo pudimos construir de alguna manera una fantasía, fantasías compatibles, ¿no? Ficciones compatibles, pero que no eran muy alejadas de las del resto, nada más que te sorprendía porque vos entrabas y estaba lleno de colores, ella llena de colores, bien peinada, toda arreglada. Y una de las cosas que sí tenía como muy en claro, o que yo me daba cuenta de que ella no estaba todo el tiempo afuera. Ya había pasado esa época de estar ahí como registrando, de haber llegado un momento en que le aburrió. No había nada en esos pasos que iban desde el baño hasta una celda, de la otra celda hasta el baño, como debe ser como monótono. De hecho, ella le encaró por otro lado, ya estaba estudiando, ya hacía otras cosas, estaba incorporando necesitando otra información. Entonces estaba bastante adentro de la celda. Difícilmente salía afuera. Salía, pero no estaba embrollando afuera todo el día y qué sé yo. Cuando yo estaba, no sé cuándo yo no estaba. ¿Por qué le decían la condesa? Yo, hay como varias versiones. Una es por como la versión femenina del Conde Drácula, de cuando ella agarró unas palomas, le sacó la sangre, hizo que tosía para ser trasladada por tuberculosis al Hospital de las Infecciosas y ahí fugarse. Entonces, como que ese juego con la sangre y eso, como que aparentemente sería como una de las razones. Y después me contaron también de que la condesa ya era conocida como la condesa antes de entrar a la cárcel, y que tenía que ver con los atuendos que usaba, y porque en el diario, de hecho, la primera vez que se fuga, cuando la agarran acá en el centro, pusieron la condesa vuelve a azotar a Córdoba, fue el titular. Y era que le encantaba andar con anillos de sus víctimas, con anillos de oro, tapados de piel, toda muy coqueta ella. Muy, muy coqueta. Lo notabas en la forma en que, más allá de sus relatos de cuando era joven, de cómo se construyó, me queda re en claro que era muy coqueta, muy, muy condesa. También hacía todo un montón de cuestiones de transacciones con tarjetas, de sacar tarjetas y con eso registrarse en un hotel,
por tantos días y así, digamos, sacar pasaje de avión y trasladarse a Buenos Aires y todo muy así, muy ahí instantáneo en aquella época, ¿no? Estamos hablando de hace 20 y pico años atrás. Entonces es como burlar la ley a un nivel muy top, si quieren, ¿no? No se metía no era una laucha, era una ladrona. Entonces muy así, ella, con la forma de caminar nomás ya te das cuenta, así que en el meneo y lo erguida de la postura te das cuenta de que ella como no la jugaba de paisana, no sé, no era como yo. Era muy ahí siempre. No, ella queda como una leyenda instalada. Después sí, debe haber habido un montón de cosas que hasta, viste, que como es el pópulo, la voz del pueblo, ¿no? Como en lo popular, cómo se instala una imagen y cómo se va acrecentando. De haber 10.000 cosas que ella nunca hizo y que la gente cuenta. Pues, viste que cada quien cuenta desde un lugar las cosas que a veces agrega, saca, qué sé yo, y bueno, y la otra se lo contó a otra y lo fue agregando más y sacando más y se va haciendo, va cambiando la historia. Entonces, evidentemente sí, debe haber 1000 cosas que... Pero yo, más que nada, las anécdotas que me llegaban a mí, como el tiempo que yo no hablaba con otras personas o con otras trans acerca de la Laura, salvo cómo están. Y está bien, qué sé yo, comentarios así. O está así, anda así, parece que está esperando tal parte para entrar en tal periodo de aislamiento, de semilibertad, de contar así como esos detalles. No reconstruía la historia de Laura sin ella. Y como cuando nos encontramos teníamos que trasladarnos por si nos encontraba alguna guardia de cárcel, o teníamos que estar todo el tiempo juntas, diciendo que habíamos salido a comprar, pero que estábamos volviendo a mi casa, porque era el permiso que tenía, las historias que me contaban, me las contaban con ella al frente. Laura, ¿te acordás la vez esa que apareciste en la moto? Que estabas re enojada, yo no sé por qué estabas tan enojada, Laura, y que empezaste a los tiros acá y dabas vuelta en la moto y nadie te podía bajar y todo el mundo, Laura, calmate, y la otra seguía dando vuelta en la moto, con mucha bronca porque no sé qué le habían hecho. Alguien le había sacado algo, le habían querido robar, o no sé, o le habían querido cagar con una tranza, una cosa así. Pero ella iba y armaba aquí, en la esquina tirando tiros, muy pistolera.